cualquier hecho relacionado con la causa se puede probar por cualquier medio de prueba. O sea que cualquier cosa se puede probar por cualquier medio. Siempre que sea el más adecuado, ¿no? Eso es lo que dijimos, que por ejemplo para probar la velocidad de un auto, a cuánto va, estamos investigando o estamos viendo si se está tratando de un accidente de tránsito, obviamente es preferible una pericia mecánica. Después tengan muy en cuenta el tema que ahí yo les pregunté, en el trabajito práctico lo del allanamiento, en qué casos, cuáles son los 3 casos que se puede allanar sin orden. Eso lo tienen que tener muy presente, que son los casos que la policía lo necesita. Y después todo el debate, que creo que en eso medio nos quedamos, que bueno, es inagotable, de el estado de sospecha respecto de la requisa, que es todo un debate que trasciende lo estrictamente procesal, pero que es la facultad que tiene la policía para requisar sin orden. Quizás lo importante de esto es poner muy de relieve que la ley exige que haya lo que dice el artículo 225, que esa sospecha que esconde en el cuerpo o en las ropas algo relacionado con un delito. Eso es lo que habilita a requisar a una persona, si no, la policía no puede requisar a una persona. Bueno, creo que hasta ahí habíamos llegado. Y un poco planteamos, les pido a los que no prendían las camaritas que las prendan. A Lautaro, a Florencia, a Martina, a Jessica, a Luján. Y arrancábamos con testigos y paramos ahí. Bueno, lo que llegamos a decir que el artículo 233, hay todo un capítulo de testigos, ¿vieron? En realidad es sencillo, como decía Walter recién, pero bueno, vamos a poner énfasis en 2 o 3 cosas. Primero, el principio general es que toda persona es capaz para declarar. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, de personas es desde la concepción, que pueda conocer de un hecho, tiene capacidad para declarar. Ahí venía el debate de los niños. Que los niños pueden declarar, está después si tienen, no forma parte de la currícula ni del examen, pero el 102 bis y 103 bis habla de cómo recibir la declaración a los niños por medio del sistema de cámara Gesell, que es que no enfrentan directamente al fiscal ni a los jueces, sino que están con un psicólogo y se hace como una pecera, digamos. Es la forma que prestan declaración a los niños. Y, por otra parte, algo que diferencia al resto de los testigos es que no prestan juramento. Porque un testigo presta juramento o promesa de decir verdad. Por el artículo 100. Con lo cual, ¿qué pasa si miente? ¿Qué les parece? Y se comprueba que miente, ¿no? Las dos cosas. Pueden ser procesados. Puede ser procesado, ¿por qué delito les parece? Falso testimonio. Claro, hay un delito en el Código Penal, que es el 275 del Código Penal, que es el falso testimonio. Pero para que concurra vamos a ponernos chicaneros ganando la mala fama de los abogados. Por ejemplo, ¿por qué un menor, póngale que sea imputable, ¿no? El problema de la imputabilidad de los 16 años, no importa eso, olvídense. Póngale que estamos como, no sé, en Inglaterra, que son imputables de los 10, 12 años. ¿Por qué un menor que miente, teniendo 13 años, no podría ser procesado por falso testimonio? Un invento, dice, ¿no? Con lo que acabo de decir de la cámara Gesell y eso.
Porque son inimputables los chicos de 13. Claro, pero pongamos, yo dije que son imputables. Pero si no presta juramento, no hay ningún problema, digamos. Él, Claro. digamos, no puede mentir y nadie lo va a castigar. Por un elemento de tipicidad o de elemento objetivo del tipo penal de falso testimonio, que es, tiene que prestar juramento la persona para cometer falso testimonio. Vale decir que si ustedes prestan juramento y el nabo del fiscal no les toma juramento, y después mienten y en el acta no figura que prestaron juramento, no prestaron juramento. ¿Se entiende? Nada, es un elemento objetivo del tipo. Entonces tienen que prestar juramentos o promesa de decir verdad. Y el falso testimonio, le digo, es no decir la verdad y es callar lo que se sabe también. O sea, eso también es falso testimonio. Si ustedes vieron un homicidio y no dicen nada, si son citados a declarar, eso también es falso testimonio. Es mentir, afirmar una falsedad o negar una verdad. Bueno, con ese contexto, también otra cosa previa a aclarar es que a los testigos se le pregunta también por lo que se llama las generales de la ley, que eso también tenía una pregunta y algunos la pifiaron porque, bueno, no especificamos bien en la clase. Las generales de la ley, llamadas generales de la ley, que esto corre para todos los tipos de declaración de un testigo en cualquier tipo de proceso, civil, comercial, de familia, administrativo. En un momento hay una pregunta que el interrogador le hace al que va a declarar, que le dice, ¿usted es amigo, enemigo, acreedor, deudor de Marisa Díaz y Leonardo Maidana, que son víctima e imputado respectivamente? Eso se llama generales de la ley. Entonces, la pregunta es, en la jerga judicial, si lo comprenden las generales de la ley. Que también hay veces, esto no sé si lo habrán escuchado, pero también hay veces se utiliza en lenguaje coloquial, digamos. Si usted está en alguna conversación, un periodista dice, me comprende la general de la ley. Por ejemplo, si un periodista está haciendo una investigación sobre su propio medio, dice, me comprende la general de la ley. ¿Se entiende? La general de la ley es que estoy afectado porque las partes tienen que ver conmigo. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Me asienten? Esto no invalida el testimonio. O sea, pero es un elemento a tener en cuenta para valorar los dichos. O sea, conmigo puede declarar el mejor amigo del imputado. No hay ningún problema. El mejor amigo, que es como un hermano. Pero yo cuando valore el testimonio y tengo en cuenta que es el mejor amigo. ¿Se entiende? ¿Eso lo invalida? No. A ver, esto es libres convicciones razonadas. O cualquiera de ustedes lo puede ver. Si usted ante una situación, el que, no sé, que le cuentan algo y se lo cuenta el peor enemigo del que se mandó el moco, y ustedes dicen, che, pero este le dio una bronca, hay que ver, bueno, pero parece que dice la verdad. ¿Se entiende? Es eso. Las preguntas tienen que estar por las generales de la ley. Tiene que saber si tiene alguna animosidad particular en el caso. Eso se llaman las generales de la ley. Y por último, de testigos, que también una preguntita del trabajo práctico, hay 3 artículos que hablan de 3 situaciones distintas. La primera es la prohibición de declarar. Hay determinadas personas, dice el artículo 234, que tienen prohibido declarar en contra del imputado. Siempre esto, las generales de la ley son respecto a todo el mundo, a víctima e imputado, no a todo el mundo, a víctima e imputado. Después, estas particularidades, prohibición de declarar, facultad de declarar y deber de abstención son en referencia al imputado. Entonces decimos,
hay determinadas personas que tienen prohibido declarar contra el imputado, que son ascendentes, descendientes, cónyuges y hermanos. Entonces, el artículo dice que tienen prohibido declarar contra el imputado. Entonces, por más que venga el padre, haya visto el robo que cometió el hijo, no puede ser citado a declarar, o acá hay un debate, puede ser citado, pero no puede declarar contra el imputado de su hijo. ¿Vamos bien? A menos, dice el artículo, que el delito sea cometido por una persona de igual o grado más próximo, que la víctima tenga igual grado de parentesco con el declarante, con el testigo, o más próximo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy padre de mis dos hijos y mi hijo A le pega a mi hijo B, ¿puedo declarar o no puedo declarar en contra de mi hijo A? ¿Qué les parece? Sí, mientras sea igual o más próximo el vínculo, sí. Tal cual. En este caso, ¿Por qué? sí. Porque Yo tengo tengo una pregunta igual después, si puedo. Sí, Lorena. No, yo estuve pensando en eso y pensaba en el caso, igual ahora ya lo aclaró, pero pensaba en el caso que si una persona que es cónyuge de otra ve cómo, no sé, ejerce lesiones graves contra su sobrina, no puede declarar contra su cónyuge. Porque el vínculo con el imputado es más cercano que con sobrina nieta. Yo en mi cabeza me ponía algo lejano, como para. Estaba la sobrina nieta en la casa. Una de las partes del cónyuge le pega. Y entonces la otra parte que vio todo eso no puede decir nada. No. Si el grado no es más próximo, no. No puede declarar en contra del imputado. Y esto es así. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Que es histórico. Antes, en un momento, en regímenes procedimentales anteriores, directamente la prohibición importaba que no se lo podía citar directamente. O sea, no podía decir, no, pero mi papá va a declarar que yo no soy, no puede declarar. No puede declarar, no puede. Ahora la práctica es que se admite que declare y nada, se le aclara que no puede declarar en contra. Esto es, le digo, para que ustedes lo piensen después, para que les quede ahí rebotando en la cabeza debates, en un sistema de libres convicciones, y no les digo nada de íntima convicción, si es el caso de jurados, va a declarar, por ejemplo, el padre respecto del hijo por un homicidio. Porque en teoría el defensor dice, no, pido que declare, pero es el padre. No, pero va a declarar a favor, definitivamente no. Bueno, está bien, viene el padre a declarar. Porque en teoría el padre tiene que decir que el hijo, no sé, estaba en su casa y en el momento del homicidio. Bueno, una situación hipotética. Entonces dice, sí, el homicidio, no sé, es a las 3 de la tarde en Sarandí y el padre vive en Loma de Zamora. Y dice, sí, mi hijo vino, sí, estaba a 3:15, sí. ¿Cómo estaba vestido? No, entró, sí, con una campera verde, sí, tenía manchado de sangre. Y lo dice. O sea, eso no puede ser tomado en contra del imputado. Claramente, está declarando en contra del imputado. Pero en un sistema, imagínense, de jurado, de íntima convicción, que no tienen que justificar por qué arriban a tal conclusión. El jurado escuchó que tenía sangre el padre, el hijo, y venía de tal lugar. ¿No les queda rebotando eso en la ficha? O sea, a uno le queda en la cabeza. Vos decime, seguramente el juez va a decir, señores del jurado, no deben tener en cuenta tal cosa. La pistola no tengo en cuenta, ya lo escuché. O sea, ¿cómo me lo quito de la cabeza? ¿Se entiende? Digo, esto no tiene solución. Digo, son esas cosas que tienen que quedar ahí dando vuelta. Un poco me acordaba de esto, una pequeña digresión,
que les recomiendo, si tienen por ahí para ver, es una película que está, creo que está en Netflix, se llama Los 7 de Chicago. Si alguno, si la quieren ver, es interesante, porque es interesante porque es un hecho político de Estados Unidos de la década del 60, pero aparte hay un juicio oral, con un sistema de jurados, ¿no? Repite el nombre, porfa. Los 7 de Chicago. Los Gracias. 7 de Chicago. Y en un momento, no les voy a contar lo pertinente, pero tiene que declarar a una persona que no saben si, como si fuese el padre, esto que digo. Que no saben si el jurado lo puede escuchar o no. ¿Y qué hacen? Retiran al jurado para escucharlo, el fiscal, el defensor y el juez, y ver a ver qué onda. Si es pertinente o no que lo escuche el jurado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está esta particular. Si lo escucha el jurado, lo escucha el jurado. Y le digo, la película aparte no es nuestro sistema, pero tiene mucho de lo que vamos a ver ahora de juicio oral. Bueno, en definitiva, lo que nos interesa es que no puede declarar estas personas contra el imputado. Esos son los que tienen prohibición. Después hay otra serie de parientes que tienen facultad de abstención. ¿Qué quiere decir? Que tienen el fiscal o el juez, si declaran, yo digo el fiscal o el juez, ¿por qué? Porque en la investigación penal preparatoria el que le toma declaración es el fiscal. Si van al juicio, en el juicio, ahora es el juez el que interroga o el que toma los datos. Le tiene que preguntar a determinadas personas, a ver, un tío. El tío tiene, si no me equivoco, segundo grado de consanguinidad. Tiene facultad de abstención. ¿Qué quiere decir? Que le tienen que hacer saber, usted es tío, tío segundo o cuñado del imputado, de Camila. Entonces, si usted quiere, puede abstenerse de declarar. O sea, puede decir, no declaro porque prefiero no declarar. O si declara, no hay ningún inconveniente. Esa es la diferencia con el padre. Al padre no le dicen, usted puede abstenerse, usted no puede declarar contra el imputado. En cambio, en estos grados de parentesco un poquito más lejanos, le da la facultad al testigo de abstenerse. ¿Se entiende esto? O sea, se deja en manos del testigo si quiere o no declarar en contra del imputado. Ahí tienen el artículo 235, quiénes son estas personas que tienen esta facultad. Respecto de los parientes, le digo el justificativo. ¿Por qué es esto? Porque históricamente se dice que, digamos, que el Estado en un punto privilegia la unidad familiar, digamos, que una persona declare en un juicio penal. Imagínense qué linda cena de Navidad si un hermano declara en contra de otro en un juicio. Hablando de hermanos que se llevan mal últimamente por los libros que salieron, se pone picante los encuentros familiares. Entonces, el Estado dice, bueno, no, en esto preferimos que no declare. Ojo, lo mismo, a menos que el delito sea cometido contra el que tiene facultad de abstención o un pariente igual o más cercano. Lo mismo que dijimos, el padre con los dos hijos puede ser el tío con los dos sobrinos. Si es así, tiene que declarar. Y por último, vamos a ver ese era el artículo 235, las personas que tienen deber de abstención. Deber de abstención. Que son personas que por su condición tienen una obligación de reservarse de declarar. ¿Qué son? Dice el artículo 236, los abogados, los médicos, los curas o de religiones admitidas que tengan secreto de confesión, esas personas tienen el deber de abstenerse de declarar a menos que la persona que les confió sus secretos los releve del secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que para los que son religiosos católicos, digamos, si yo me confieso con un cura y le cuento al cura que maté a alguien, el fiscal no puede citar al cura y decirle declare.
Porque el cura lo que se enteró por lo que en la jerga religiosa es secreto de confesión. Pero lo mismo, eso que parece, no sé, no vamos a meternos en líos, pero me parece que hay menos gente de que practique el culto católico que cuando yo era pequeño. Pero lo que sí hay ahora, cambiaron los curas por quiénes son los curas de los años del siglo XXI, perdón. Los psicólogos. Los psicólogos. Los psicólogos. Los psicólogos saben la vida de todos los hijos de puta. Entonces, tampoco se puede traer un psicólogo, porque el psicólogo, el pobre infeliz, le contó todo. Entonces, no puede declarar tampoco el psicólogo. Sí podría declarar si a quien le confió el secreto lo releva del secreto. Si yo le digo a mi psicólogo, andá y declará. Es una estrategia complicada también, porque cambiamos. Ahora, profe, ¿un juez no puede pedir un informe por parte del psicólogo de esta persona, del imputado? No, tampoco. Eso es otra cosa. A ver, yo te estoy hablando, porque hay el tema que sigue son peritos. Se hacen pericias psicológicas sobre el imputado. Pero una cosa es una pericia psicológica, que son recomunes, o psiquiátricas, que lo ve profesionalmente un profesional, que es un perito, y dice, este tipo tiene tendencia a violencia porque, no sé, hace dibujitos de determinada manera, qué sé yo, no sé. Eso es una pericia psiquiátrica. Distinto es que venga tu psicólogo con el que te tratás hace 10 años contar lo que vos le contaste, ¿entendés? Es una cosa totalmente distinta. Psicólogos y psiquiatras... ¿Pasó algo pero parecido? sí... En el caso de Independiente, de las inferiores. Mirá vos, el Kun Agüero justo pregunta por Independiente. Claro, lo que pasó no lo tengo muy presente, pero ¿cómo? ¿Por qué era? No lo tengo presente, la verdad. ¿Qué es lo que preguntas? Lo del caso, pero en referencia... Tengo entendido que algún psicólogo había declarado que lo que le habían confesado los chicos en ese momento. Claro, creo que así. Bueno, sería un lindo motivo para pedir la nulidad de todo. Pero creo que si fuese así, hay que ver, porque también puede ser, porque también eran menores, se complejiza el asunto, pero también hay determinadas prohibiciones que habiendo menores, como que caen frente a delitos cometidos contra menores. Les digo, ¿se acuerdan? Ustedes lo vieron, en teoría con acción pública, acción privada, acciones dependientes de instancia privada. Los abusos sexuales, por ejemplo, tiene que denunciar la víctima, a menos que sea cometido contra un menor, que lo pueda hacer la denuncia la maestra. Y obviamente el psicólogo de la escuela que ve que el chico tiene síntomas de abuso. Pero podría ser, Marcos, algo así. Profesor, una consulta. Buen día. ¿Qué pasa, si no puede evitar un psicólogo declarar antes de que pase algo más grave? O sea, para evitar un mal mayor. ¿Tampoco? La verdad que eso sería interesante preguntarle qué le dan la verdad que no lo sé, si los psicólogos tienen un código de ética o algo, que si algo está... Me imagino que tienen algo, me asemejo, alguien le deba dar legales a los psicólogos, y que si yo me entero, yo soy psicólogo y me entero que el tipo está por matar a alguien, puede violar el secreto profesional. Porque en definitiva sería interesante, si quieren lo analizamos como penalistas, puede estar en un estado de necesidad exculpante. ¿Vieron lo de conducta típica, antijurídica, irreprochable? Capaz que su conducta no le es reprochable porque está evitando un mal mayor. ¿Entiendes? Lo de antijuridicidad. O antijuridicidad o por el hecho de evitar un delito, por evitar un mal mayor. Sí, me parece que es más una cuestión de reprochabilidad, el cuarto estadio, no del tercero, de antijuridicidad. El antijuridicidad sería ir contra el orden jurídico. Acá no está amparado por el orden jurídico, a menos que haya una norma, no lo sé. Me parece que no. Pero bueno, pongamos el caso. Zafaría por ese lado, pero en principio no puede declarar y bueno, se verá en un caso particular. Pero lo importante es que no puede declarar, y otra cosa, obviamente que no puede declarar el abogado, por más que deje de ser abogado. No puede declarar el cura, no puede declarar los médicos. De los médicos vieron que hay esto
creo que algo dijimos acá, que era el tema de los abortos, que caía con un aborto, hace 20.000 años, un aborto incompleto, y el médico, había una disyuntiva ahí, si denunciaba a la mujer o no, pues por un lado tiene obligación de denunciar si está en un hospital público por ser funcionario público, y por otra parte tenía el secreto profesional, que se enteró de eso por el secreto de atender a una mujer con un aborto incompleto. Bueno, en definitiva, Profe, esos son... Sí. Perdón. Y en el caso, por ejemplo, que recién aprendíamos de los testigos, que no tenían el deber de no solamente lo que dice en contra, sino de lo que calla también. ¿No Sí. confronta un poquito el derecho del silencio acá? Repetime, se entrecortó en la parte final. Que si no confrontan, como aprendíamos de los testigos, que no solamente por mentir, sino también por callar, la pregunta mía es, si al callar esta situación, si yo sé como psicólogo que cómo fue verdaderamente el hecho, si esto no se confronta con el derecho, esto es lo que preguntaba. Si no, pero a ver, que calle, o sea, vos decís que si comete falso testimonio por callar la verdad. Digamos, sí. No lo comete porque tiene, ahí sí lo relaciono con lo que dijo Marcelo hace un ratito, porque tiene el orden legal, lo faculta a callarse, o sea, ahí tiene tiene una causa de justificación, no una causa, bueno, no, metemos en penal. Digo, vieron cómo le gusta decir a Zaffaroni, hay una norma que contradice la de declarar, la obligación de declarar. Conglobada las normas de todo el orden jurídico, yo soy psicólogo. No digo que el tipo mató a alguien, estoy callando la verdad. Con lo cual cometería falso testimonio. ¿Por qué no cometo falso testimonio? Porque hay una norma que dice que yo no puedo declarar. ¿Entendés? Para el caso es lo mismo. El tema es que hay una norma que me habilita a quedarme callado. Es lo mismo que el testigo. Callar la verdad o mentir es lo mismo. Que el psicólogo o el abogado o el, no sé, mienta o calle la verdad es igual que el testigo. Lo que pasa es que está habilitado a no declarar. Tiene el deber de abstención, tiene el deber de abstenerse. Es obligatorio abstenerse de declarar. No hay que a ver si gusta declarar o no. El único que lo puede liberar es el imputado. Bien. Bueno, ¿alguna duda más de esto? Bueno, y así, abuelo de pájaro, los peritos, que son los artículos que siguen, que es un... Termine lo que estaba diciendo, profe. Estaba contando un caso. ¿Qué caso estaba contando? Estaba contando de un médico que tenía que ver si declaraba o no en contra de una mujer que había abortado. No, lo que dije no es un caso en particular. Digo, hace muchos años, cuando el aborto era ilegal en la Argentina, no me tiran con nada las chicas, sigue siendo ilegal el aborto. Bueno. Sí, pero como hay clandestino, pero algunos ilegal, cumplen el protocolo. Ilegal, pero era promesa de campaña, tiene que salir. Bueno. Profe, cuente el caso y no pelee. Vamos, así avanzamos. No es un caso, digo es en general. Había más, no sé cómo decirlo, hay que cuidarse en estos términos. Yo puedo hacer chistes, pero con estos temas es más difícil. Hace 30 años, cuando yo entré al Poder Judicial, era muy común que, como ahora se practicasen abortos, y que las mujeres entraban, se les complicaba porque obviamente en abortos, ¿no? En condiciones sanitarias, de las cosas más aberrantes, y cuanto más de menor recursos es, peor, digamos, las prácticas, digamos. Entonces entraban con una infección en el Argerich, digamos. Iban al Argerich, o al Fernández, o a cualquier hospital de capital. Entonces nosotros, yo estaba en el Poder Judicial de la provincia, el médico tenía la obligación, como atendía y se daba cuenta que lo que tenía no era una infección urinaria, sino que tenía restos de perejil en el útero, que era un aborto incompleto. Entonces, o cosas más graves, porque capaz que era hacer un aborto de ese tipo a alguien que cursó un embarazo de 4 meses. Entonces, a una mujer. Entonces tenía obligación de denunciar a la mujer.
Entonces ahí entraban en colisión dos normas. Por un lado, hay personas que, eso lo vimos, que tienen la obligación de denunciar, el artículo 287 nuestro actual. Y por otra parte estaba el secreto profesional, porque de eso se enteró por una cuestión de secreto profesional, como médico. Pero había una discusión que decía, no, pero bueno, es el médico de un hospital, con lo cual no es que es el médico particular que tiene un deber de secreto. Del otro lado decían, claro, si fuese un médico particular, no tendría que denunciarlo porque es particular y el otro es del Estado, con lo cual la gente que va a un médico del Estado está en inferioridad de condiciones, ¿se entiende? Bueno, todo ese debate, a fuerza de ser sincero, le digo que no se inician más causas así. Por lo menos yo no las veo hace años. O sea, que se inicie por, hablando poco jurídicamente, por botoneada de los médicos de hospitales. Ya como que eso cayó, me parece a mí, en desuso. Más allá de la problemática del aborto, que sigue igual, pero digo, no hay denuncia. Eso es lo que entraba en conflicto. Sí, y en su momento, dígame una cosa, ¿qué era lo que más pasaba? Porque había un debate, perfecto, pero ¿qué era lo que sucedía en los hechos? ¿Se denunciaba más o se respetaba más el derecho de, digamos, de profesional? Hace 30 años se denunciaba y se penalizaba. Gracias. Bueno. En las provincias se sigue haciendo, profesor. Sí, puede ser. Yo digo acá, yo soy... Hay varios casos de este año incluso. Sí, puede, tranquilamente, pero digo acá, en el Gran Buenos Aires, yo le digo debe hacer 20 años que yo no veo un caso de aborto. Lo que no quita que, a ver, vieron que los anti-abortistas dicen, no, bueno, pero no está más criminalizado el aborto. Ese no es el debate. O sea, en los hechos está bien, no se criminaliza, pero sigue siendo ilegal, con lo cual trae unas consecuencias un poco como lo del consumo de estupefacientes. No se criminaliza, pero mientras sea ilegal, hay un pibe fumándose un porro y el poli se lo puede llevar. Es un poco una cosa parecida. Bueno, termino con la parte de prueba que nos queda. La metemos en estos 2 minutos y cuando retomamos avanzamos con juicio. Los peritos, hay otro tipo de prueba que son los peritos. ¿Qué son los peritos? Son personas que tienen un conocimiento en alguna ciencia o arte determinado y que pueden ser solicitados por el